Hay una fuente de un monte desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida por la sangre del Cordero vivo estoy. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Del amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su espíritu de luz, levantamos a Jesús. Salva, este es nuestro Dios, gloria Jesús, salva, este es nuestro Dios, gloria. Amén. Canción muy bonita. Voy a tratar la guitarra. Bueno, comencemos. Palabras, Jeremías 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Entonces, podemos entender que Jeremías era del pueblo de Anatot, y Anatot era una tierra que estaba asignada a los sacerdotes. O sea que Jeremías venía de una familia de sacerdotes y una familia que conocía la Torá, y vamos a ver cómo después Jeremías es llamado a confrontar a todas estas personas porque aunque ellos conocían de la Torá, no estaban poniendo la ley y no estaban, o sea, no estaban obedeciendo esta ley. Y nos vamos a dar cuenta cómo el conocimiento de la ley sin obediencia no sirve de nada. 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di te di por profeta a las naciones. Jeremías es una muy bonita representación de lo que es ser escogidos por Dios. Y en este ministerio de sublime gracia, es un ministerio de escogidos, en el que
Ustedes saben y ustedes conocen que han sido llamados y escogidos por Dios, y cada uno de nosotros tiene un llamado específico y perfecto en el cuerpo de Cristo. Entonces, la historia de Jeremías representa lo que es ser escogido por Dios para un llamamiento específico. Y asimismo, Dios ha llamado a muchas personas de este ministerio. Ustedes saben quiénes son. 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Algo que yo creo, y es que Jeremías ya presentía como todo lo que se le iba a venir y todo lo que le iba a tocar hacer como profeta cuando Dios le dijo eso, porque Dios le había mostrado en la idolatría que había en el pueblo de Anatot. Y, y él ya había visto, porque conocían la ley, y él sabía que le iba a tocar como irse en contra de, de, de su familia y del pueblo. Entonces él le dice a Dios como intentando poner una excusa o algo así, o dentro de su mente de joven, soy un niño o soy un muchacho y no sé hablar. Y Dios le dice, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y irás todo lo que te mande. Y ahí también nos damos cuenta que no es por nuestros méritos o virtudes propias que nosotros fuimos escogidos por Dios, sino por gracia que Él le plació escogernos. Y por eso dice que antes de que nacieses te santifiqué. O sea que antes de que siquiera nosotros tuviéramos la capacidad de pensar y de creer algo y de creernos o muy inteligentes o muy fuertes o muy sabios, Dios ya nos había apartado para un llamado y Dios ya nos había escogido. Y, y Dios le dice, a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. O sea que no hay opción y no hay forma de decirle que no a Dios. Y de una u otra forma, eh, Él va a orar con nosotros y nos toca aceptarlo. El 8. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y la expresión no temas aparece mucho en la Biblia, muchas veces, porque por ahí es donde entra el enemigo a intentarnos hacer dudar y tener temor para no cumplir con el llamamiento que Dios quiere hacer con nosotros y para obrar según lo que Él nos ha llamado. Pero también Dios siempre nos dice que Él va a estar con nosotros, que no temamos, pero que Él está con nosotros. O sea, no es como no temer porque sí, sino no temer porque nuestro Padre va caminando junto con nosotros y nosotros vamos de su mano. Entonces, esa es la razón por la cual no debemos tener miedo. Y si nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, no hay nada más grande que Él. Y si Él está con nosotros, pues, ¿por qué le tenemos que temer a algo? Y de la misma forma que Dios tocó la boca de Jeremías y puso sus palabras en su boca, Él nos ha entregado a todos nosotros el Espíritu Santo como nuestro guía, para que hable Dios a través de nosotros y para que nosotros podamos cumplir con sus mandatos según la guía de su Espíritu Santo. Y también algo que entendemos de esto es que Jeremías fue escogido y apartado, santificado desde un comienzo antes de que naciera, pero le fue entregada autoridad
En ese momento cuando Dios lo llamó, por eso le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. En este día, no desde que nació, sino en el momento que Dios designó que era perfecto para que él tuviera la autoridad. Y esa autoridad Dios la entrega cuando es el momento perfecto, no antes, no después, porque así es como Dios obra. Y aunque ya tenemos un llamado, aunque ya hemos sido escogidos por Dios, Él decide cuándo nos entrega esa autoridad. Y algo que también podemos ver acá es que dice, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. O sea, primero debemos arrancar, destruir, arruinar y derribar, y luego se puede edificar y plantar, porque no se puede, o sea, no se puede construir algo de Dios en su templo si aún no se ha quitado todo lo otro, si no se ha arrancado de raíz aquellas cosas que no nos permiten que se edifique la obra de Dios en nuestras vidas. 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahí lo que yo sentí fue que Dios primero le da confianza y afirmación de su llamado como profeta al decirle, bien has visto. O sea, le confirma como, ¿qué ves? Y Jeremías le dice, veo esto. Dios le dice, sí, o sea, está bien, bien has visto. Entonces es una confirmación de que las cosas que Él nos está mostrando sí son reales y sí vienen de Él. Y yo leí la palabra apresuró ahí y entonces yo me puse a pensar que eso se podía malinterpretar como por prisa, que Dios apresura su palabra para ponerla por obra, o sea, que Dios tiene prisa o algo así. Entonces yo me puse a pensar y a buscar la definición del hebreo, así como hacen ustedes, y apresuro es shakat, y la definición es estar alerta. Y en hebreo la frase dice así, tú bien has visto, pues vigilo sobre mi palabra para hacerla. O sea que Dios no va con prisa ni con afán, sino que dentro de su majestad, Él en todo tiempo es consciente, siendo Dios, de sus promesas para cumplirlas. Pero no es que o Dios vaya lento o Dios vaya con afán. Y asimismo tenemos que ser nosotros en su plenitud de que el obrar de Dios viene en su momento. 13. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y le dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento en la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Y, y uno escucha esto y dice como que Dios es muy fuerte, o Dios es muy, como, uy, qué miedo. Pero comprendamos también que Anatot, donde estaba Jeremías y las cosas que le estaba mostrando Dios, y esto es también para todo el pueblo, pero se conocía la palabra de Dios. Y aún así se aceptaba
sacrificios a otros dioses y holocausto que se hacían. Y la palabra incensaron es como encendieron o hicieron holocausto. Y la revelación que Dios me dio de cómo aplica el 16, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Incensar en nosotros es como permitir o darle poder a absolutamente cualquier otro Dios que no sea nuestro Dios, nuestro Elohim, Yahweh. O sea, cualquier otra cosa a la que nosotros pongamos primero que a Dios, eso es incensar a dioses extraños. Y la obra de sus manos adoraron. O sea, aquellas personas que se glorían y se acreditan a ellos mismos y no a Dios. Luego en el 17 le dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Ciñes tus lomos es una preparación, es una frase que es como prepárate. No sé si la mayoría saben pues ya que es ceñirse los lomos, pero era como tomar parte de la túnica y enredársela y prepararse para la batalla o para correr. Y le vuelve a repetir, no temas otra vez, o yo te haré quebrantar. Y lo que podemos entender es que todo, hasta nuestro quebrantamiento, viene de Dios. Y eso no significa que nuestro quebrantamiento sea por culpa de Dios. Es por culpa nuestra que Dios nos va a hacer quebrantar, pero porque temimos y Dios nos dijo, no temas delante de ellos para que yo no te haga quebrantar delante de ellos. Y eso es algo que a mí me ha tocado mucho porque a veces Dios me manda a hacer unas cosas y, y, si, y si en el momento de hacerlas tengo miedo, llego a hacerlas y llego así temblando y, y pues sí, entonces se cumple. 18. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Perdón, ya, voy a volver a leer. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y esa autoridad le fue entregada a Jeremías ese día y nuevamente confirma la autoridad que Dios le da, que fue otorgada en ese momento. Y es una autoridad que ahora aplica para nosotros, la autoridad que nos da Cristo por medio de su Espíritu Santo en contra de principados y potestades. Y es muy importante comprender esto, porque no es, también es en contra de reyes, príncipes, sacerdotes, pero esa autoridad también nos la dio contra principados, potestades, demonios y autoridades de otro reino que no podemos ver con estos ojos. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y eso es muy bonito porque ahí como que a mí, por ejemplo, se me quita todo el miedo y me brinda como mucha shalom leer esa última parte, porque, o sea, te está mandando Dios a pelear
contra todo eso y te está mandando a profetizar y a hacer sus mandatos y te tienes que santificar y empezar a vivir una vida en obediencia. Entonces te puedes abrumar mucho, pero luego nos da una promesa. Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces eso es muy bonito. Pasamos al 2, Jeremías 2, del 1 al 3. Vino mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Terminamos ahí con Jeremías y sigamos a Juan 2 del 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo en 3 días, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Entonces, lo que Dios nos muestra acá que hace Jesús, y recordemos que nosotros debemos ser como Jesús en este mundo y que sus escogidos somos los representantes de Dios en esta tierra, es que no podemos permitir el pecado y la contaminación en nuestras casas y que Dios no acepta ni acolita el pecado. Y de la misma forma en la que Jesús fue y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Asimismo tenemos que ser nosotros en nuestras casas, porque nosotros somos las cabezas y autoridades de Dios en nuestra casa y no se puede aceptar el pecado. Porque si lo hacemos, entonces nosotros somos cómplices y en ese momento estamos pecando igual que los que pecan. Y si Dios nos muestra que debemos hacer algo, debemos hacerlo y obedecer. Y como dice mi madre, no importa si se nos levanta el mundo entero, porque nuevamente volvamos a la promesa que Dios nos hizo. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dijeron luego, bueno, vamos otra vez al 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y recordemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. 22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
O sea, se cumplió la profecía. Amén. Ya. Amén, aleluya, bendito sea el Eterno. Qué bueno, Juan Pablo, que el Señor te utilice, eh, eh, te utilice de una manera tan sobrenatural. Em, Jeremías, como bien lo dijiste, un hombre diseñado para confrontar a los sacerdotes. Sí, entonces, de una u otra manera, el Señor, gracias a esta porción que estamos terminando, porque contigo está habiendo el cierre de la porción de la semana, el Señor nos está diciendo, es que yo te levanté para revelar qué es un sacerdote, un sacerdocio santo, porque un sacerdocio santo solo puede venir de mí, porque el único santo soy yo. Entonces, si yo te he tocado, entonces tú tienes que anunciar mis virtudes. Y eso es lo que va a revelar ese toque. ¿Ya? Em, Aleluya, porque el Señor nos está mostrando que en esa época, cuando Jeremías estaba comenzando un avivamiento de Josías. ¿Sí? Si ustedes leen el texto, estaba empezando un avivamiento de Josías. Y lo mismo está pasando hoy día. Hoy día hay muchos volviendo, ¿cierto? Y están queriendo encontrar la Torá. Muchos están queriendo encontrar el rollo de la palabra. Pero lo que el Señor nos está diciendo claramente es que el tema no es lo que nos dicen los hombres que hagamos, sino es lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y el Señor nos está llamando a mostrarnos por medio de esta porción cómo Él es el que se encarga de alinearnos para que no tengamos ningún miedo y cómo Él es el que nos entrega la herencia y la herencia es Él. Y cómo Él nos está levantando, está alzando su mano y diciendo, este es un escogido mío para que haga justicia porque el celo de mi casa lo consume. Entonces, todos los que estamos aquí estamos diseñados para este maravilloso proceso. ¿Y cuál es el maravilloso proceso? Tenemos a muchos que están cautivos. ¿Están cautivos en dónde? ¿Quién me lo dice? Algunos están en dónde, algunos en dónde, algunos en dónde. ¿Quién me lo dice? ¿Alguien quiere apoyarme para cerrar la enseñanza? ¿Ninguno? Todos están muy ¿Egipto? callados. En Egipto, ¿qué más? Hay más. Egipto, sigan. En el desierto. En el desierto, ¿qué más? Babilonia. En Roma. Exacto, exacto. Muy bien. Entonces están en Egipto, en el desierto, en Babilonia, en Persia, en Grecia, en Roma, y el peligro de los que están en Roma es que están con toda la mezcla anterior. Sí, eso nos lo revela el libro de Daniel, ¿no? Que es una mezcla impresionante. Entonces, el Señor le estaba mostrando a Jeremías que antes de que sucedieran las cosas, Jeremías ya las sabía y las tenía que ir a proclamar. El Señor te está llamando a ti y a mí para decirnos, miren, hay cosas que usted no ve, pero usted obedezca. ¿Sí? Les hago una pregunta. ¿Ya vino el Señor en su segunda venida? No, No. No, No. pero ya no lo mostró. Ahora sí me están entendiendo. Y todos nosotros estamos totalmente seguros de esa profecía. ¿Es verdad o no es verdad? sí, Entonces, señora. Sí. somos sus Amén. profetas. Esos profetas que estamos anunciando su segunda venida. Y la pregunta es, ¿nos están creyendo? Muchos no nos van a creer, familia. Muchos no nos van a creer. Muchos van a creer que ellos están bien, pero el Señor no te está llamando a ti para que tú los obligues a creer, sino para que tú anuncies el justo juicio. ¿Sí están entendiendo eso? Porque Sí. cuando tú te tensionas porque entiendan, porque comprendan, entonces tú no estás obrando conforme a la voluntad del Señor, porque el celo de Hachén es lo que Él te dice que hagas. Si tú quieres tener celo de Hachén, entonces obedécelo, ¿cierto? Entonces,
el celo de Hachén es lo que te trae la verdadera chalón. La verdadera chalón es estar a paz y salvo con quién, pregunto. Con Hachén. Con nuestro, sí, con nuestro creador. Exacto, entonces si tú estás a paz y salvo con Hachén, tú estás en chalón. ¿Y qué es estar a paz y salvo con el Señor? Lo que Él te diga, yo hago. Eso es el celo de mi casa me consume. Yo hago la voluntad del Señor. Y con esto termino y nos vamos. En el nombre de Yehoshua HaMashiach, gracias a Él que nos tuvo aquí reunidos. Tengamos en cuenta que la palabra habla de la generación. ¿Sí se han dado cuenta cómo habla de la generación? Entonces tenemos que aprender nosotros como hijos del Señor y como su revelación nos está enseñando, es que está la generación cuantitativa. La generación cuantitativa es aproximadamente cada 25 años. ¿Listo? Pero está la generación cualitativa. ¿Y qué es una generación cualitativa? Es ese tiempo de espera de Dios para ver si persiste un mismo pensamiento entre nosotros. Y entonces, gracias a que hay una unidad del cuerpo, entonces Él se establece. ¿Me hice entender? ¿Cuándo el Señor los pasó a la tierra prometida? Después de 40 años. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿y cuándo pasó eso? Cuando el cuerpo se estableció y quedaron atrás todos aquellos que tenían el corazón perverso, que murmuraban, que preferían Egipto, que todo el tiempo estaban en aflicción, que le creían más a los extranjeros, que pedían codornices. Entonces, hasta que no terminó, ¿cierto? Esa manera vana de pensar, entonces el Señor no entregó la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque es el tiempo perfecto para que haya un mismo pensamiento. Entonces, en esa unidad empieza la promesa. ¿Estamos claros? Entonces, el Señor lo que está dando es un plazo de tiempo para ver si cambia la forma de pensar. Entonces el Señor lo que te hace es ir a ti como un proveedor de su justicia. ¿Y dónde está su justicia? A ver, en su palabra. Entonces el Señor te manda como un proveedor de la justicia y el Señor decide si esa persona termina volviéndose a ti, a esos pensamientos, entonces el tiempo se da. Pero si no, entonces el tiempo dice, el Señor dice, sacude el polvo de tu calzado y avanza al siguiente paso. Porque lo que hizo fue a usarte para entregar un justo juicio, su palabra. ¿Me hice entender? Entonces, y aquí hay algo maravilloso y es que pasaron 40 años en el desierto, pero pasaron 40 años entre la muerte de Machía y la destrucción del segundo templo, porque el segundo templo se destruyó en el año 70. Entonces pasaron 40 años entre la muerte de Machía y la destrucción del segundo templo. Entonces, la generación de qué está hablando? Está hablando de la paciencia de Dios. Está diciendo está diciendo, yo estoy levantando a una generación que está pensando igual que yo, que está pensando conforme al pensamiento del Eterno en santidad, porque sin santidad nadie lo puede ver para que se cumpla todo esto que yo estoy diciendo. Entonces el Señor está llamando un remanente que le crea al Señor, que le obedezca así no vea y que confíe plenamente que es necesario que se cumpla el celo de la casa del Señor, o sea, unos que quieren obedecer conforme a lo que le está diciendo, así tú no lo entiendas y no lo veas. ¿Lo entendimos, familia? Amén. Listo, Amén. familia. Entonces vamos a cerrar en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Juan Pablo, por favor, cierra con una oración y con una alabanza y seguimos a la siguiente jornada de esta semana, para la siguiente porción, porque el Señor nos está haciendo hablar de santidad y la santidad es con relación a Mashiach y la Mashiach es la unción. O sea que si tú estás en Mashiach, estás ungido por Él y estás diseñado para seguir a la siguiente jornada. Vamos, cerramos, Juan Pablo. Dios, te pido que
por favor nos des fuerza y valentía para continuar haciendo tus mandatos conforme a tu voluntad. Santifícanos, Señor, así como tú eres santo, Padre. Y límpianos así como tú eres limpio, Señor. Establécete en nosotros, Padre, y en nuestras casas, y danos esa confianza y seguridad para orar según lo que tú quieres, Señor, y para poder hacer tu voluntad. Amén. Voy por la guitarra, ya ven con esto. Ante ti postrado con todo mi ser, te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en manos de gracia, vengo en tu presencia, quiero estar. Dame este que viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Mi vida pongo en Dios de gracia, vengo en tu presencia, quiero estar. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Me viniste a rescatar. Amén. Ya. Amén, aleluya. Ya puedes dejar de grabar, Diana.